Y ahora sí, está grabando, estamos en lado B de la Torá para estudiar el nacimiento como rey de Shaul. Les voy a compartir la pantalla y dice más o menos el texto, dice más o menos así. Esperen que yo no veo el texto, no sé si ustedes lo pueden ver. Ahí va. Dice así, yo le voy a leer previo a esto. En el libro de Shoftim, en capítulo 17, dice así, en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Yehudá, de la tribu de Yehudá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Yehudá para ir a vivir donde pudiese encontrar un lugar, y llegando en su camino en el monte Efraín, vino a la casa de Mijá. Ese es un capítulo cualquiera. Ahora le leo otro. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Ese es un versículo de capítulo 18. Ahora vamos al capítulo 19 a ver qué dice. En aquellos días no había rey en Israel. Hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Yehudá. ¿Sí? Hasta acá vamos a cortar por un segundo la compartir pantalla y es, ¿cuál es el problema? No había rey en Israel, ¿y qué es lo que dice el texto? Cada uno hacía lo que se le cantaba. O sea, dice, fíjense que en Shoftim decía, en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que quería. Eso es lo primero. Lo segundo es, no había rey en Israel y la tribu de Dan no tenía todavía posesión de tierra, no tenía dónde dormir. ¿Sí? Y el tercero es, y había un tipo de Belén de Judá que no tenía dónde ir y estaba buscando casita y empezó a revolear, buscar por ahí y terminó viviendo con Mija. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué entonces asociamos estas tres frases? ¿Por qué piden un rey? ¿Por qué el pueblo le va a pedir a Shmuel que le den un rey? Porque necesitaba a alguien que los gobernara. Con los jueces no bastaba. Cita, a ver qué quiere decir cita. A mí una vez el rap, el turco, debe Tilel, ¿cómo se llama? El turco. Felipe Yafe. Felipe Yafé dijo, todos tenían rey, ellos también querían rey. Todos tenían rey y ellos también querían rey, y es verdad. Siempre queremos lo que no tenemos. Pero también, por lo que parece mostrar el texto, había un problema habitacional. ¿Sí? También, sí. Y al haber un problema habitacional, ¿qué es lo que necesitamos? Tierras. Nuevas tierras. Necesitamos tierras. Para conseguir tierras, ¿qué hace falta? Ir a la guerra. Ir a la guerra, sí. Entonces necesitamos a alguien que nos dirija, alguien que nos gobierne y nos lleve a la guerra. ¿Por qué? Porque si bien el pueblo de Israel eran 12 tribus, no eran 12 tribus que se querían y se llevaban bien. Eran como, no sé cómo explicarlo, eran como 12 colonias amigas, hermanadas, pero cada uno, fíjense, la tribu de Dan todavía no tenía posesión de tierra y al resto no le importó. No estaban todos buscando una posesión de tierra para la tribu de Dan. Entonces me parece que lo que hacía falta es también una unión comunal, alguien que los una a todos como pueblo y los lleve encaminados a todas las tribus juntas. Ahora, Ori, sí, poneme un toque en contexto. En esa época, ¿los jueces eran los mismos jueces para todas las tribus o cada tribu tenía sus propios jueces? no queda muy claro eso, pero lo más probable es que sí, que sean para todas las tribus. ¿Sí? Lo que pasa es que estaban distribuidos y entonces al estar distribuidos podía ser que algunos usen un juez de un lugar y otros usen un juez de otro lugar. Ahora, vamos a comenzar con el texto en sí.
Esto era para poner un poco el contexto de por qué pedían un rey. ¿Alguien tiene un Antiguo Testamento o un Tanaj a mano? Solo Nadie. Bueno. Pentateuco. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? Solo Pentateuco tengo. Solo tengo la Biblia. ¿Cómo? ¿Qué, Golden? No tengo la Biblia en castellano. ¿La tenés a mano? Sí, pero Bueno, abrí algo abrí, que está diciendo está en los Jueces 18. no, abrís ahora el capítulo de libro 1 de Samuel, capítulo 8, ¿sí? Ay, Vos lo vas a abrir, capítulo Samuel, 8 del libro 1 de Samuel, y lo vas a leer, vas a empezar a leerlo. espera. 7. ¿Y por qué me salta de acá? Es un parrafito. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. ¿Eso es lo que querés? No, tenés que ir al El 8. capítulo 8. Capítulo 8, espera. Libro 1 de Samuel, capítulo 8. Yo le voy a decir lo que tiene que leer Golde. Lo que Golde va a leer, mientras lo busca, es... ¿Ese conforme a todas las obras? A ver, Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hace también contigo. ¿Ese? sí, lee antes, un poco antes, unos renglones antes. Entonces el 7, ya ahí empieza. Los israelitas rechazan la teocracia. Sí, a ver, lee. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Me han desechado para Perfecto. que reine sobre ellos. ¿Eso? Perfecto. Lo que está leyendo Golde es un versículo en donde el pueblo le va a pedir, imagínense una situación, el pueblo le va a pedir al sacerdote Shmuel que les dé un rey. ¿Sí? Queremos un rey. Entonces Shmuel le dice, pero ¿cómo quiere un rey? ¿No les alcanza con Dios? Es el rey de reyes. Y dice, no, queremos un rey. Y Dios le va a decir a Shmuel, dale ese rey que quieren, no te están despreciando a vos, me están despreciando a mí, le está diciendo Dios a Shmuel. ¿Sí? Acá tenemos una imagen de Shmuel como si fuese, además de sacerdote, fuese un líder nato del pueblo. ¿Sí? Ahora, vamos a ver este capítulo que nos concibe hoy. ¿Sí? Lo voy a compartir, vamos a comenzar con este relato. Y dice así: había un varón de Binyamín, de la tribu de Binyamín, un hombre valeroso, el cual se llamaba Kish, hijo de Abiel, hijo de Tzeror, hijo de Bejorat, hijo de Afiaj, hijo de un binyamita, como que bueno, ya perdieron el rastro, es de un binyamita por ahí. Y tenía él un hijo que se llamaba Shaul, un joven hermoso, ¿sí? Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, más o menos como Rabbi Yehuda, como Rabbi Yohanan ayer. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo, o sea que era alto, era grandote. Y se habían perdido las asnas, ¿sí? Las burritas, se habían perdido las asnas de Kish, padre de Shaul, por lo cual dijo Kish a Shaul, su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levantate y anda a buscar a mis burritas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Yalilla y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Yaalim y tampoco. Después fueron por tierra de Binyamín y no las encontraron. Y cuando vinieron a la tierra de Suf, Shaul le dijo a su criado, a su empleado que tenía consigo: vení, volvamos, porque quizás mi papá abandone la preocupación por las burritas y va a estar preocupado por nosotros. Y él le respondió: he aquí, ahora hay en la ciudad un varón de Dios. En esta ciudad donde estamos hay un varón de Dios que es un hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto
por el cual, acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Shaul a su criado, vamos ahora, pero ¿qué le llevamos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Shaul diciendo, he aquí que se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. ¿Sí? Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. ¿Sí? Están yendo a ver un vidente para que les diga cuál es, dónde están las burritas. ¿Sí? Es interesante. Porque primero pasan dos cosas. La primera es, empieza el texto hablando de, bueno, Shaul era un tipo de campo, ¿sí? De la tribu de Benjamín, tipo rural, imagínense un tipo bien rural, donde al padre se le pierden 2 burras, ¿sí? Y piensen un segundo, claramente Shaul no es un tipo rico, de familia rica, porque si al padre se le pierden 2 burras y manda a buscar a las 2 burras porque es todo lo que hay, no hay mucho más, ¿sí? Entonces las 2 burras son importantes para Kish. Ahora, Shaul va a buscar a 2 burras y no las encuentra, recorre por todos lados, no aparecen, y dice, bueno, mirá, volvamos porque nuestro papá debe estar preocupado por mí. No sé, quizás pensaba que el padre lo quería mucho, pero le dice, volvamos porque papá está preocupado. Y le dice, bueno, mirá, antes podemos probar suerte e ir a ver al vidente. Un tipo del cual todo lo que dice acontece. Dice, bueno, pero ¿con qué le vamos a pagar? ¿Sí? ¿Por qué? Porque por lógica hay que garpar. No, no es gratis. La vida no es gratis, ¿sí? Solamente el módulo de la MED es gratis acá. Entonces dice, bueno, ¿con qué le pagamos? Dice, mira, yo tengo un cuarto de ciclo de plata. No sé cuánto es un cuarto de ciclo de plata, pero imagínense un dineral, ¿sí? Con eso le vamos a pagar. Ahora, 2 cosas. La primera es, había la imagen de que teníamos que ir a pagarle a alguien para que nos diga las cosas, iban a ir a ver un vidente. La segunda, no estaba la imagen de otro personaje, sino un brujo. Iban a ver un brujo. ¿Sí? Ahora, hay 2 cosas muy interesantes. Yo les voy a decir de dónde lo pueden sacar, después lo vemos. ¿Sí? En el libro de Dvarim, capítulo 13, versículo 2, habla sobre los soñadores de sueños. ¿Sí? Donde dice, si ves un soñador de sueños, no le creas nada de lo que dice, matalo, dice Dios a Moshe. Y si ves un soñador de sueños o un vidente, dice el texto. Eso es lo primero. Lo segundo, capítulo 18 de Dvarim, habla sobre los profetas, sobre los falsos profetas, los que te vendían humo. Entonces es interesante el texto porque acá claramente desde la Torá hasta la época de Shaul, no sé, hubo una mezcla, tanta la mezcla de tradiciones y costumbres con otros pueblos en la tierra de Canaán, que el vidente tomó cierto poder, ¿sí? Y de alguna forma fue hasta como reconfirmado en su labor, aunque la Torá lo prohíbe. Hay un montón de cosas que hace el judaísmo en donde la Torá lo prohíbe, ¿sí? No es estar basado... Ori, Sí. pero José no era un También. soñador de sueños o vidente, ¿acaso? Sí, sí, y de hecho los hermanos, si ustedes lo buscan en el capítulo 37 de Bereshit, creo que versículo 12, no me acuerdo bien ahora, su hermano Reubén dice, mirá, ahí viene el soñador de sueños. Sí, como ahí viene, no puedo insultar porque estamos grabando, ahí viene Perejil, ¿sí? Que viene acá a hinchar siempre con sus sueñitos. ¿Sí? No tiene nada que ver si uno tenía visiones o no. Ahora, vamos a seguir un poco, avanzamos un poco con el texto porque acá viene una parte muy, muy importante. ¿Sí? El versículo 9 dice esto, y les juro que dice esto, no lo agregué yo. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, vengan, vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces en ese momento se le llamaba vidente. ¿Sí? ¿Qué onda este versículo? ¿Qué onda? José, ¿Cómo? José, Fue puesto mucho después este versículo.
Este versículo que aparece acá es como que en algún momento alguien tenía que justificar que Shmuel era vidente y hacía magia. ¿Y ¿Sí? vio a Dios? ¿Vio a No, Dios? no, ¿qué Dios? Acá había que justificar que nuestro sacerdote Shmuel, porque es al que van a ir a ver, que el que le dicen vidente, pero la tradición se va a preguntar, ¿pero cómo vidente? ¿Shmuel vidente? Pero si la Torá lo prohíbe. No, bueno, antes se decía vidente. Perdón, ¿no se los llamaba a los profetas? ¿Cómo era en hebreo? José de verde. Naví. ¿Eh? En hebreo el profeta es Naví. No, pero no. La nebuá es la profecía. De ver, de visión, el que tenía visión, porque veía cosas que el resto del pueblo no podía, del resto de la gente no podía ver. Está bien, pero vos estás hablando de los profetas. Shmuel era un sacerdote, no era un profeta. Bueno, claro. Ori, Lo que pasa es que a Shmuel la tradición lo termina siendo profeta porque tienen que justificar cómo Corno lo llamaban vidente. Ori, Sí, tenía entendido que para el judaísmo de esa época no se podía videntes, pero sí se podía astrólogos. no, todo lo que tenía que ver con la magia, la astrología, la magia negra, todo está prohibido. Todo ¿Y estaba de, prohibido. y de dónde viene más el top o que tenga buena estrella? No era No, de parte de... Eso ¿Eh? después, eso en realidad es como se dice acrónimo, acróstico, acrónimo. ¿Cómo se dice cuando las siglas con el puntito? ¿Cómo se le dice? Acrónimos. ¿Sí? Bueno, Masal viene de Macón, de Esman y de Limud, ¿sí? Que significa, porque en realidad cuando te dicen Masal, todo lo que están diciendo es que estás en el lugar y en el tiempo correcto para aprender algo bueno. Masal, Tov. ¿Sí? No es una estrella, no es nada, no. Ah, siempre se decía que tenías buena estrella. No, Harta. Cita. Ah. No, estamos hablando de las burritas, no sé si tiene relación, pero me acordaba de esas tará donde Dios se presenta como la asna que no le hace caso. La burrita de Bilam. Sí. Bueno, en realidad no, porque acá las burritas son como una excusa para salir al camino, ¿no? Bueno, vamos a seguir un poco. Lo importante acá es que este versículo, el versículo 9, fue completamente agregado después. Fue como un injerto en el texto como para justificar que nadie vaya a hablar mal de Shmuel, ¿no? Binyamin, vos Ori. querés decir algo. Sí, no, me estaba fijando por la pregunta de Cita en el hebreo, que el Naví es el profeta, acá vidente es Roé, Sí. el que ve, no es José, es Roé, José, ¿qué es entonces? ¿Cómo aparece como? como Roé. Yosef aparece como soñador de sueños. No, pero acá este mismo pasuk que vos trajiste, Sí. dice, Lejuben el ja ad a Roé, vamos a ver al Roé, al que tiene visiones. Sí, al vidente, claro. Y la navía yo mi carele farima Roé, porque lo que hoy es profeta, se ve que es posterior, en aquel momento le decían vidente. Sí. Claro, o sea, fíjense, lo que está diciendo es al que hoy es profeta. Claramente acá el texto fue adulterado, alguien injertó una oración. Entonces alguien injertó una oración, claramente el nacimiento de Shmuel podía haber sido el de Shaul, pero no lo quieren admitir ustedes. ¿Sí? Yo solamente quiero decirles esto. Ahora, vamos a seguir con el texto. Dice así, versículo 10. Dijo entonces Shaul a su criado, dices bien, anda, vamos, y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Y ellas respondiéndoles dijeron, sí, helo allá delante de ti, date prisa porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo hoy tiene un sacrificio en un lugar alto. Cuando entren a la ciudad, lo encontrarán luego, antes de que suba al lugar alto para comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto, comen los convidados. Suban ahora, porque ahora lo van a encontrar.
Entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en el medio de ella, he aquí Shmuel, ¿sí? Samuel, venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes, a esto el texto como que vuelve para atrás, dice, y un día antes de que Shaul viniese, Dios le había revelado al oído a Shmuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Shmuel vio a Shaul, Dios le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, ¿sí? Como que aparece la frase de Dios y le dice, aparece Dios a Shmuel y dice, che, escuchá, este que está acá viniendo, ese es el del que yo te dije ayer. Este gobernará mi pueblo. Se acercó pues Shaul a Shmuel en medio de la puerta y le dijo, te ruego que me enseñe dónde está la casa del vidente. Y Shmuel le respondió a Shaul diciendo, yo soy el vidente. ¿Sí? Ahora, vamos un poco para atrás a pensar. Estamos hablando de Shaul y de Shmuel. Shmuel tiene un nacimiento prodigioso en el capítulo 1, según ustedes y según el texto. ¿Sí? Tiene un nacimiento maravilloso, milagroso, es un tipo grosso, importante, donde el capítulo 8 todo el mundo le va a pedir a Shmuel, danos un rey, Shmuel, el pueblo, el mundo entero, ¿no? El pueblo entero de Israel le va a pedir un rey. Ahora Shaul le dice, hola, ¿sabes dónde puedo encontrar el vidente? ¿Qué no lo conoce? Si es un tipo, tiene que ser súper conocido. Acá hay un problema, el texto nos plantea un problema grande. En algunos capítulos Shaul, en algunos capítulos Shmuel es el sacerdote y en otros es un vidente de pueblo. Entonces, un error en este libro hay. ¿Sí? O quieran verlo o no, algo hay una mezcla de libros seguro. ¿Sí? No puede ser un héroe y un genio conocido por todo el mundo en unos capítulos y en los otros no reconocen quién es. No puede ser. Ahora, que lo llamen vidente y que venga a hacer un pequeño corbán a un lugar, ¿sí? Que lo inviten para hacer un sacrificio y que nada es una cosa y otra que lo tengan como un héroe nacional, como un líder, como un patriota, o lo que sea, no encaja. ¿Sí? Ahora, más allá de eso, supónganse que Shaul no lo reconoció porque es un opa de campo y no tiene idea quién es, ¿sí? Que también es una posibilidad, pero difícil de que encajen durante capítulo tras capítulo, le dice, yo soy el vidente, ¿sí? Como diciendo, ¿cómo no? Acá estoy yo, soy yo. Entonces van a ver a Shaul, ¿sí? A Shmuel, para que les diga dónde están las burritas. Todo esto es por 2 burritas, ¿sí? Se los recuerdo. Entonces, le dice, yo soy el vidente. Subí delante de mí al lugar alto y comé hoy conmigo y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Yo te voy a decir todo lo que necesitas saber. Y le dice así el vidente, y de las asnas, de las burritas, no te preocupes, ¿sí? De las que se te perdieron hace ya 3 días, no te preocupes porque ya se han hallado. Pero, sí, mire lo que le dice, pero no te preocupes por la burrita, porque ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Como diciendo es, no te preocupes por 2 burritas, porque todo lo que hay hoy en la casa de Israel, todo va a ser para vos. Y Shaul le respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es de las más pequeñas y de la más pobretona, ¿sí? No es de las más pequeñas de la familia de la tribu de Benjamín. ¿Por qué me decís cosas semejantes? ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Sí? Es como, me estás cargando, me estás diciendo estas cosas. Entonces Shmuel tomó a Shaul y a su criado, los introdujo en la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Shmuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Shaul.
Y Shmuel le dijo, he aquí que él estaba reservado, esto estaba reservado para vos, comelo, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije, yo he convidado al pueblo, y Shaul comió aquel día con Shmuel, ¿sí? O sea, le dice, vos vas a tener todo, no te preocupes por tus burritas. Y le dice, me estás cargando, mirá, yo solamente vengo por mis 2 burritas, ¿sí? Es como, imagínense un hombre bien de campo, dice, señor, yo vengo con las burritas, ¿sí? Y el otro diciéndole, no, tranquilo, vos vas a tener mucho más que 2 burritas. ¿Y qué pasa? Le dice, vení, ahora vas a comer con nosotros, con el corbán que acabamos de hacer, un asado que acabamos de hacer. Y le dice al cocinero, trae el mejor pedazo de carne que separé para él. ¿Sí? El lomo. El lomo no es cayera acá, pero en algunos países es cayera. Así que el lomo, trae lo más caro, ¿sí? Trae eso, es para él. Entonces lo sentó y lo invitó a comer con la gente. Miren que este capítulo tiene de todo, ¿eh? Y versículo 25 le dice, y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Shaul en el terrado. Al otro día madrugaron y al despuntar el alba, Shmuel lo llamó a Shaul, que estaba en el terrado, y le dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Shaul y salieron ambos, él y Shmuel, y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Shmuel a Shaul, di al criado que se adelante, y se adelantó el criado, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Vamos al capítulo que le sigue. Tomando entonces Shmuel una redoma de aceite, lo derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Dios por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Rachel, en el territorio de Binyamin, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado de inquietarse por las asnas y estará afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Y luego de que allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, sí, que están subiendo a hacer un corbán en Betel, llevando unos 3 cabritos y otras 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino. O sea, miren el corbán que van a hacer, se van a hacer un asado tremendo. Los cuales, luego de que hayan saludado, te darán 2 panes para que los tomaras de mano de ellos. Después de esto vas a llegar al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía. Bueno, voy a dejar un minuto acá, ¿sí? Corto un minuto acá. No sé si más o menos nos estamos poniendo un poco en sintonía, pero el texto dice esto. Arranca así, voy a poner un poco en contexto, para quienes entraron después. A Shaul se le pierden 2 burras, ¿sí? El padre le dice, escucha, no podemos estar sin 2 burras, no nos sobra la plata para eso, así que andá y buscalas. La busca por todos lados, no las encuentra. Le dice, vamos a ver un vidente. El vidente nos va a decir dónde están las burras. Van a buscar al vidente y resulta que el vidente, o casualidad, es Shmuel, un profeta conocido por todo el mundo menos por ellos. Entonces van a hablar con Shmuel y le dicen, no, ¿dónde están las burritas? Y Shmuel le dice, ¿qué burritas? ¿Sabes qué? Todo lo que hay en Israel va a ser para vos, no te preocupes. Sí, ahora subí y cená conmigo. Suben a cenar, le da una buena porción de carne, ¿sí? Y después de que comen al otro día le dice, bueno, que tu empleado siga un poquito más abajo, que yo quiero hablar con vos. Y cuando hablan, cuando se quedan solos, le dice, te voy a hacer rey. Agarra una redoma de aceite, ¿sí? De aceite de oliva puro, y se lo pone en la cabeza, se lo tira y lo unge, ¿sí? De ahí viene la palabra ungidos, ¿sí? Porque lo unge en aceite y lo declara rey. Lo declara rey adelante de todo el pueblo. No estaba el pueblo. No había nadie, lo declaró rey adelante de quién. ¿Adelante de quién? Lo nombró rey de Israel y no había nadie que lo celebrara, nadie que se entere. Es el primer rey. Sí, Adriana, dale, Adriana. No, porque no me termina de quedar claro qué autoridad tenía
Samuel como para decidir él por todo Israel quién iba a ser el rey y para decir, bueno, te elijo a vos y que nadie en Israel se queje ni diga, no, pero pará, te estás mandando a cualquiera. ¿Quién es este tipo de las burritas para ser nuestro rey? A nadie le queda claro muy bien qué autoridad tenía Shmuel, porque en algunos capítulos se ve que tiene mucha autoridad, en algunas no lo conoce nadie. En algunas es un vidente y en otras es un sacerdote. ¿Sí? Es complicado la cuestión. ¿Sí? Ahora, si nos ponemos a pensar, la autoridad que podía llegar a tener es, bueno, es vidente. Él ve quién va a ser el próximo líder de Israel. ¿Sí? Entonces lo nombra rey a Shaul. Pero era el único vidente de todo Israel que justo No el que queda él claro, eligió, pero parece. dijo, ay, bueno, sí, dale, que sea nuestro rey. Es como medio No agarrado de queda los muy pelos. claro si es el único vidente porque el texto no habla de que haya otros videntes. Sí sabemos que es vidente. Ahora, ¿cuántos hay? No tenemos ni idea. Eso es lo primero. Lo segundo, ya te dejo, Colo. Lo segundo es que se nota que era un buen vidente igual, porque le va a decir lo que le va a pasar a partir de que lo deje. Le dice, ahora cuando te vayas de acá y vayas para tu casa te van a pasar ciertas cosas, ¿sí? Y esas cosas vamos a ver qué le pasan. Ahora, Colo, te voy a dejar hablar. Tené cuidado con tu vocabulario porque estamos grabando. ¿Sí? Ok. No, quería decir que la historia de Shaul me suena medio a cuento de hadas, ¿no? O sea, si nosotros no hubiéramos sabido la historia de Shmuel, era simplemente Shaul caminando buscando las burritas, como él va caminando y de repente se encuentra con alguien que lo invita a comer, le pone el mejor plato, le dice a partir de ahora vas a ser rey, le dice lo que le va a pasar. Digamos, me suena a una historia ya vista o escuchada varias veces. Sí, es muy Cinderela. ¿Cómo se llama en español? No me sale la palabra. Cenicienta. Muy Cenicienta, ¿sí? Es muy Es como Cenicienta. una fórmula mítica, no sé. Sí, totalmente, totalmente. Ahora, vamos a seguir un poquito, porque lo que tiene interesante la tradición judía, yo sé que en otras clases hemos visto sobre abusos sexuales, violaciones, bueno, ahora vamos a empezar a ver sobre drogas. Es importante que hablemos sobre drogas, ¿no? Las drogas estuvieron siempre, entonces vamos a ver ahora qué dice el texto sobre los estupefacientes naturales. Dice así, versículo 5. Después de que llegaras al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas, ¿sí?, que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. ¿Sí? Entonces el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre, como que vas a cambiar, ya no vas a ser el mismo. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? Escuchen esto. Salterio, flauta, pandereta, ¿sí?, y ellos profetizando y bailando. Salterio es saumerio, ¿sí?, ese humo. Llega compañía de profetas. Aparte, imagínense, la tradición judía no nos habla de que había 25 o 30 o 100 profetas del pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Qué es profeta? O sea, hay un profeta, un profeta en algunas generaciones, un profeta importante. ¿Sí? Ahora dice compañía de profetas, un grupo de, perdón, no quiero ofender a nadie, pero imagínense un grupo de Hare Krishna, ¿sí?, con saumerios, tocando tambores, tocando la flauta, bailando, ¿sí?, entrando en trance, profetizando, dice el texto, en medio de la humareda, con la música, ¿sí? Y le dice, y vos vas a profetizar con ellos, y tu cuerpo va a cambiar y vas a ser otro hombre, ¿sí? Vas a estar en ese trance igual que ellos. ¿Sí? La palabra profeta también tiene que ver con el entrar en trance, pero en la época bíblica, que es la misma época que también pasó con los romanos y los griegos, para entrar en trance con el más allá, se usaban hierbas naturales. ¿Sí? Suena muy a rito chamánico. Bueno, también, ¿sí?, como la ayahuasca. Ahora, claro, también es interesante porque
Piénsenlo por un segundo. Para ser un profeta también había que entrar en éxtasis y en trance, ¿sí? Porque era la única forma de tener como la revelación, ¿sí? De estar como en el más allá. Entonces, ¿qué dice el texto? Miren lo que va a decir, es tremendo lo que va a decir, ¿sí? ¿Dónde estábamos? Y ellos profetizando, entonces el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te vengan ganas, haz lo que se te cante, porque Dios está con vos, ¿sí? O sea, cuando estés ahí en ese estado de éxtasis y entusiasmo, haz lo que vos quieras. Luego vas a bajar delante de mí a Gilgal, ¿sí? Luego me vas a ir a buscar a Gilgal, ¿sí? Pasado el tiempo, y entonces descenderé yo a ti para ofrecer sacrificios y ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Ahora viene la parte más divertida, dice así. Aconteció luego de que al volver él la espalda para apartarse de Shmuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales le aconteció en aquel día. O sea, le pasó todo lo que dijo Shmuel que le iba a pasar. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó con ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían de antes, lo vieron profetizando con los profetas, el pueblo decía uno al otro, che, ¿qué le pasó al hijo de Kish? ¿Shaul también entre los profetas? ¿Sí? Y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de estos muchachos? ¿Sí? De ellos. Por esta causa se hizo el proverbio, también Shaul entre los profetas. ¿Sí? Claramente, los profetas no son gente profeta de Dios. ¿Sí? Fíjense que el texto está diciendo, la gente dice, y cuando lo vio a Shaul profetizando, dijeron, mirá, el hijo de Kish está entre este grupo de vagos que están en la esquina, ¿sí? Tomando birra y fumando porro. Perdón, estamos grabando. Lo voy a aclarar un poco mejor. Lo que está diciendo es, mirá, el hijo de Kish está ahí con este grupo raro de gente que está bailando entre humareda y tambores. Qué raro. Y encima, fíjense que dice el texto, ¿y quiénes son los padres de estos chicos? ¿Sí? ¿Nunca les pasó pasar por ahí y ver los pibitos de la esquina y decir, ¿y dónde están los padres de estos chicos para que los pongan en orden? ¿Sí? Así que imagínense, esta compañía de profetas, no estamos hablando de profetas, estamos hablando de otro grupo. ¿Sí? ¿Qué va a decir? Entonces dice así. Un tío de Shaul dijo a él y a su criado, ¿dónde fuiste? Lo agarró el tío, fue a buscar el tío, dice, ¿dónde fuiste? Y él le respondió a buscar a las burras. Y como vimos que no aparecían, fuimos a Shmuel. Dijo el tío de Shaul, yo te ruego que me declares lo que te dijo Shmuel, ¿sí? Contame todo lo que pasó. Sí, el tío lo agarró medio de la oreja, más o menos. Y Shaul respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino, de que Shmuel le había hablado, no le dijo nada. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿por qué Shaul no le dijo a su tío que Shmuel lo había declarado rey? Yo no voy a hablar, voy a esperar a que alguien me diga algo. Hola, soy Marcela. Sí, Marcela. Yo pienso que de algún modo Shaul sabía que su tío no tenía buenas intenciones y esa información tan importante no la quiso compartir porque le pareció información delicada y que si él de algún modo rompía ese secreto que tenía con Shmuel, iba a revertir la profecía, o sea, iba a salir todo mal. Eso pienso yo. Bueno, la primero que voy a aclarar es, no había un secreto, no, en ningún momento el texto dice que era un secreto entre ellos dos, ¿sí? Eso es lo primero.
Lo segundo es, tampoco el texto en algún momento aclara que el tío tenía malas intenciones. El tío lo fue a agarrar después de que lo vio con el grupo de vagos profetizando. Entonces, vuelvo con la pregunta, ¿por qué creen, a partir de esto que estamos hablando, que Shaul no le dijo a su tío, y me acaban de hacer rey? Y porque capaz no estaba del todo convencido que era real lo que le había pasado. Y cómo lo iba a tomar la gente. Como que se lo hizo un profeta, pero si eso era suficiente para que el pueblo lo considerara válido. Adriana. Adriana, levantaste la mano. Adriana está acá, yo no la veo. Bueno, después la dejaremos hablar a Adriana cuando vuelva. La respuesta de Dani Goldschmidt es la correcta. No se lo cree ni él que fue nombrado rey. ¿Sí? ¿Qué le va a decir a su tío? Me nombraron rey. ¿Qué le va a andar diciendo si ni siquiera él se cree que fue nombrado rey? De hecho, para Shaul, Shmuel lo estuvo jodiendo todo el tiempo. ¿Vieron que antes le decía, cuando le dijo, ¿para qué querés las burritas? No tenés que ser dueño de todo. No me cargues, decime dónde están las burras que las necesito. Entonces no le dijo nada. ¿Y qué pasó? Dice así, el texto dice así. Después Shmuel convocó al pueblo delante de Dios en Mizpah. Si los convocó a todos allá en la ciudad de Mizpah y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Dios, el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y los liberé de la mano de los egipcios y de la mano de todos los reinos que los afligieron. Pero ustedes me habéis desechado hoy a vuestro Dios, porque os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Dios por vuestras tribus y por vuestros millares. Entonces, ¿qué hace Shmuel? Shmuel acá deja de ser el vidente y pasa a ser el líder, ¿sí? Y de repente se junta en Mizpah y convoca a todo el pueblo y le dice, escuchen, pueblo de porquería, ustedes abandonaron a Dios, que era el rey de reyes, y pidieron un rey. Bueno, júntense por tribu, ¿sí? Una tribu, otra tribu, otra tribu, ¿sí? Júntense, que ahora yo les voy a revelar la palabra de Dios. Entonces, dice así, y haciendo Shmuel que se acercasen todas las tribus, fue tomada la tribu de Binyamin. Seleccionó una tribu en particular y dijo, ustedes los de Binyamin, e hizo llegar a la tribu de Binyamin por sus familias. Y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Shaul, el hijo de Kish, y lo buscaron, pero no fue hallado. Así que dijeron, bueno, júntense todos acá. Y dice, ¿dónde está la tribu de Binyamin? Acá, bueno, al centro de la tribu de Binyamin. ¿Dónde está la familia de Matri ahí en esa tribu? Ahí, bueno, perfecto, córranse todos, dejen espacio para Shaul. Y todo el mundo empieza a mirar y se escuchan los grillos de fondo. ¿Y dónde está Shaul? ¿Dónde corno está Shaul? Es la gran pregunta, ¿sí? El rey, ¿dónde está el rey? Y dice así, preguntaron pues otra vez a Dios si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Dios, he aquí que él está escondido entre las herramientas, ¿sí? Entre el follaje, dice en realidad el texto en hebreo. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y lo fueron a buscar, no estaba escondido, estaba trabajando, ¿sí? Estaba laburando en el campo. Entonces corrieron y lo trajeron de allí y lo pusieron en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. ¿Sí? ¿Por qué estaba laburando? Porque alguien tiene que laburar, no se pueden juntar todos a hacer una fiesta en Mizpah. ¿Sí? ¿Quién se queda laburando para sacar a la familia adelante cuando las cosas no nos sobran? ¿Sí?
Y Shmuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Dios, que no hay semejante a él en todo este pueblo? Si un tipo grandote, enorme como Shaul. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! Sí, la gente dijo, bueno, ¡viva el rey! Shmuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Dios. ¿Sí? Y envió Shmuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Se dijo, bueno, ya está, ahora cada uno vaya a su casa. Y Shaul también se fue a su casa en Gabá. Y fueron con él hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado, como algunos que lo siguieron. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. ¿Sí? Como que algunos dijeron, este es nuestro rey, me está jodiendo que este va a ser el rey. ¿Sí? Y dicen que Shaul disimuló, no dijo nada, no se ofendió con los que lo criticaron. ¿Sí? Ahora, acabamos de ver el nacimiento heroico de un rey. El gran nacimiento del primer rey de Israel. ¿Sí? Es el nacimiento casi maravilloso, bien de Disney. No, es un nacimiento medio raro, medio frustrado, medio extraño. ¿Qué opinión les da el nacimiento de Shaul como rey? Adriana, vos te habías sido, ya volviste, si querés podés hablar lo que ibas a decir antes. Me quedé varios capítulos atrás, no, ya ni me acuerdo en qué parte iba a opinar, pero esta parte del nacimiento del rey me suena medio chamullo. Toda la historia está de los pelos. Es como de golpe viene este rey, es el rey, todo el mundo aclama al rey, vive el rey, sin saber de dónde salió, lee las leyes del reino. ¿Cómo puede saber establecer leyes para un reino una persona que criaba, o sea, no sin desmerecerlo, pero puede saber mucho de burritas, pero de reinados, como para armar todas las leyes de un reino? Me suena más que fue como el títere de Samuel en realidad en este caso. Exacto, perfecto. ¿A quién va a elegir Samuel? Piensen una cosa. Cuando el pueblo le pide un rey, lo que le está diciendo es queremos otro tipo de líder. No nos sirve el líder teocrático que tenemos. Queremos un líder militar, un líder que no sea espiritual, que sea un líder de pueblo. ¿Sí? Entonces, ¿qué están desechando? Cuando el texto dice desecharon a Dios, también están desechando a Samuel, a Shmuel, ¿sí? Entonces Shmuel tiene que elegir un rey el cual él pueda manejar, el cual él pueda dominar, el cual no se le escape de las manos. ¿A quién va a elegir? Simple, un tipo simple. Al simplón que perdió 2 burritas, a ese va a elegir, ¿sí? Al simplón que cuando todo el pueblo se juntó para nombrarlo rey, estaba laburando en el campo, porque alguien tiene que laburar. ¿Sí? O sea, al tipo más rural, más de campo, el más campesino, eligió al que iba a poder manejar. ¿Sí? El nombramiento de Shaul no es ningún nombramiento heroico, no es ningún nombramiento mágico, ni nada de eso. ¿Sí? Se nombró al rey que el otro iba a poder manejar y decir y marcarle rumbo. Decirle, bueno, anda a hacer esto, anda a hacer lo otro. ¿Sí? Y es interesante porque de hecho la semana que viene vamos a seguir con el texto. La semana que viene cuando arranquemos el texto va a empezar el capítulo diciendo como que estaban pasando cosas en el pueblo de Israel y Shaul estaba con los toros y las vacas arando el campo. ¿Sí? O sea que nombraron rey y ni siquiera se hizo cargo. Siguió laburando, porque claro, alguien tiene que seguir laburando acá. ¿Pilcha? No, ¿qué pilcha? No había nada. De hecho, más adelante vamos a ver que no tenían ni armas de guerra, usaban la hoz, ¿sí? Y las cosas de campo. Era un pueblo que no estaba ni preparado para eso. Nadie estaba preparado para tener un rey. Entonces, ¿por qué yo quiero traerles este texto?
Porque la historia que nosotros nos cuentan de la tradición judía es Dios eligió a Shaul y Shaul fue el primer rey de Israel y después vino David y después vino Salomón y los reinos fueron mágicos, ¿sí? Y no pasó nada de eso. Todo lo que me contaba de Shule, todo una mentira, una mentira. Quiero que me vuelvan la plata que mi familia invirtió tantos años. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el texto tiene la necesidad de explicar que este rey es un rey medio truncado, que nació como un rey medio como que no, como que fue rey de casualidad, ¿sí? Porque claramente es un rey de casualidad. De hecho, si tuvo un nacimiento heroico como el capítulo 1, fue borrado, ¿sí? Porque hay una necesidad extrema de que el reinado de Shaul sea un reinado medio pelo. Para preparar el terreno para un rey más grande. Dani, te tengo acá de costado, ¿sí? Dani está hoy afiladísimo. ¿Por qué? Porque los redactores de estos textos claramente no son redactores contemporáneos a cada rey, ¿sí? O sea, el que redactó este texto es un escriba de otra época, ¿sí? Y hay algo que dice Walter Benjamin, al cual es un filósofo que es un genio, es contemporáneo. Walter Benjamin lamentablemente tuvo que atravesar, es un filósofo alemán, judío, que sufrió la Primera Guerra Mundial y la Segunda, ¿sí? O sea, atravesó todas esas épocas. Walter Benjamin decía algo así, estoy tratando de acordarme, de que la historia la deberían escribir los vencidos, no los ganadores. Que la verdadera historia está en los que callaron, en los que enterraron, en los que no la pueden contar lo que pasó. ¿Sí? Que la verdadera historia está en aquellas personas a las cuales se las censuró de alguna forma. Imagínense hoy en día si la cantidad de desaparecidos que hubo en este país, si alguien pudiese contar sus historias, qué les pasó. ¿Sí? La historia sería otra, la sociedad sería otra, porque el mundo en Argentina iba a un giro social y político diferente, pero todos los que pensaban diferente desaparecieron y los callaron y callaron sus voces. ¿Sí? Walter Benjamin lo que dice es la historia la deberían escribir los vencidos, no los ganadores, porque hay una historia más real ahí que en los ganadores, porque el ganador va a escribir y va a redactar la historia que quiere que el resto crea. ¿Quién gana la historia en la realeza? David, y la casa de David gana la historia. David es de otra tribu, de la tribu de Yehudá, entonces el reino de Shaul, debe verse como un reino pedorro nacido de casualidad, ¿sí? medio que entró por la puerta de atrás, para darle la entrada, como decía Danny Goldschmidt, para darle la entrada al reino en serio, al de David y toda la dinastía de David, al que realmente va a valer la pena, según la tradición. ¿Por qué? Porque nosotros cantamos David, Melech Israel, Jai Jai Bekayam. Shaul, no se acuerda nadie de Shaul, ¿sí? De hecho, nombramos a Mashiach y decimos Mashiach ben David, ¿sí? Shaul, ¿quién se acuerda de Shaul? Nadie, ¿sí? La historia lo hundió, los escribas hundieron a Shaul. Quizás fue un gran rey, no lo vamos a saber. Los que escribieron la historia de Shaul no se ocuparon de hablar cosas buenas, se ocuparon de otras cosas, se ocuparon de hacerle una entrada medio trunca, se ocuparon de se ocuparon de hacer una historia de él medio rara. Shaul, de hecho, no sé si saben, pero se termina suicidando. ¿Sí? Después más adelante no lo vamos a ver porque ya lo vimos cuando vimos la historia de David y Jonathan, pero cuando se muere Jonathan, Shaul pierde a su hijo, pierde a aquel que va a sucederlo en el reino, ya no tiene más por lo que luchar, cansado, agotado de tanta lucha, se clava la espada en la tierra y se tira sobre la espada. ¿Sí? Un reino
que cayó en desgracia desde el primer momento hasta el último. ¿Sí? Un reino para el olvido, según los escribas. Ese es el problema. Según los que redactaron la historia. Qué gran problema es no tener el otro lado de la historia. Porque algo bueno habrá hecho Shaul, seguramente. No lo vamos a saber. No sé si alguien quiere decir algo antes de que cerremos con la clase. Un triste episodio. Un triste episodio. Puede ser. Puede ser. No sé si Benjamín quiere, que es de la tribu de Benjamín, de la tribu de Shaul, quiere aclarar algo, contarnos algo, decirnos algo, aclarar algo. No, comparto lo que vos decís, no se puede terminar de reivindicar mucho la figura del rey Shaul porque la historia y los que escribieron esta hicieron lo suyo y lo defenestraron, pero mal, terriblemente. Nos quedaremos con la duda, por ahí fue un gran rey, exactamente. Ojalá, lleva la tribu de Benjamín, que fue media pisoteada, que algo bueno haya tenido, ojalá. ¿Alguien más quiere decir algo antes de que cerremos? Sí, cuando hablaste de ¿cómo se llama? De medicamentos, no, que hablaban de Droga. Bueno, de droga, droga, me medicamento, acordé, más o menos todo lo mismo. cuando hablabas de droga, me acordé que Benjamín había hablado de sumar, que también creo que en PEA, ¿no, Benjamín? Sí, exactamente. Bueno, Contanos para todos. Y sumar que también fue una droga en su época, ¿viste? También, así que no se nos fueron todos muy. Fueron, No, nadie fue muy nunca, no. por eso, todos fueron seres humanos con sus cosas. Así ¿Qué que cosa, Benjamín, contanos qué dijiste? Porque el tratado de PA, que es el tratado que habla de dejar las esquinas de los campos y ciertos frutos que caían en la cosecha para el pobre, el huérfano, la viuda, ¿no? Toda esta categoría que engloba a aquellos que son necesitados dentro de una sociedad, de repente dice qué especies de árboles había que dejar la PA. Y entre esas hay una que la traducción era, yo no la conocía, sumaki, algo así. Y al parecer era una droga en aquel momento, no era de ingesta, sino era de... dice que eran los pop. Había cultivo. Sí. Y era también una planta venenosa también del Japón, qué sé yo, un montón de cosas. Gente, la verdad que una pena, pobre Shaul. Una pena, pero la pasaba bien con los profetas que profetizaban, sí, por lo que se ve. Tan mal no la habrá pasado. Así que, bueno, esto fue el comienzo de la historia de nuestro rey primero, de Shaul. La seguiremos la semana que viene. Y bueno, espero poder verles a todos la semana que viene. Nos estamos viendo y saludos. Gracias. Gracias, muy lindo todo. Laila Tov. Bye. Chao.